Bueno, pues muy buenas y bienvenidos al canal. Yo soy Búho, esto es el Búho de Papel y hoy os traigo un nuevo vídeo que me habéis pedido bastante, ya que comenté en las redes sociales que si queríais un vídeo de timelapse de velocidad rápida con musiquita o preferíais un vídeo explicativo, un vídeo en el que hablaré un poquito de cómo he realizado con mi método, con mi forma de trabajar esta pieza. Esta pieza está sacada de un fotograma de la serie de Vikingos, es el personaje de Lagertha. Y es una imagen que, gracias a nuestros amigos de Google que quitaron lo de buscar esta imagen en Google, ha sido complicado encontrar la imagen en un buen tamaño y en una buena calidad. Es una pieza que hablé con el cliente que la íbamos a recortar bastante, ya que lo que quería el cliente era un retrato que ejemplificara un poco lo que es una valquiria, una vikinga, lo que es la figura más representativa de este tipo de cultura, y estuvimos de acuerdo en que Lagertha justamente representaba todo esto y lo ejemplificaba muy bien. Entonces de la imagen recortamos un poco porque, por ejemplo, a mí me parecía que sacar tanto cuerpo o, por ejemplo, demasiada cota de malla en el hombro le iba a restar mucho al retrato en sí, que era lo que era más importante y lo principal. Entonces nada, no me entretengo más y mientras está la cámara rápida os voy a explicar cómo lo he realizado, cuál ha sido mi método. Espero que os guste, espero que os ayude. Ya os lo he dicho muchas veces, esta es mi forma de trabajar, no significa que sea la mejor ni la más correcta, simplemente es mi forma de trabajar y os explico un poco cómo es para todos aquellos que a lo mejor lo desconocéis o podéis nutriros y ayudaros de ella. Entonces vamos a empezar hablando sobre, por ejemplo, el delineado principal. Este tatuaje lo he realizado únicamente con 3 agujas, ¿vale? Lo he realizado con una 3RL de 0,25, una 3RS de 0,30 y luego una 13 Magnum redonda de 0,30. Os digo esto porque sí es verdad que muchas veces os he comentado que las piezas de retratos o de realismo, sobre todo, es justamente las piezas que más agujas gastamos, pero sin embargo cada pieza es un mundo, cada pieza es distinta. Y muchas veces, aunque pensemos que necesitamos muchas agujas, también se pueden realizar trabajos con pocas agujas, pero teniendo claro cuáles son las agujas indispensables para llevar a cabo el trabajo. De igual forma, con esto no quiero animaros a que gastéis pocas agujas, siempre os digo lo mismo, tenéis que ser conscientes de vuestro nivel, de vuestra capacidad, y si no sois buenos trabajando en espacios pequeños con Magnum, es mejor que lo hagáis con RS. Y también hay que ser conscientes que, por ejemplo, hacer un fondo, una área muy amplia con una Magnum muy pequeña, hay veces que es un inconveniente. Si es verdad que a mí me gustan más las Magnum de agrupaciones pequeñas, normalmente suelo utilizar 9, 11, 13 y a veces 15, porque me gustan más a la hora de saturar. Con las agujas pequeñas se saturan mucho mejor las zonas y entonces en este tipo de trabajos la saturación es importante y a mí por lo menos es como me gusta trabajar. Las agrupaciones grandes normalmente las dejo más para fondos. En este caso, como viene siendo normal y habitual en mi trabajo, preferí delinear primero una línea con tono dark o con negro puro, jugando un poco con la profundidad para delinear un poco todo el trabajo, ya que el cliente me había pedido una doble sesión, turno de mañana y turno de tarde, y vamos a estar todo el día trabajando, pero como tampoco estábamos muy seguros de que pudiéramos hacerlo, y yo no soy muy amigo de, al separarlo en sesiones, jugar al puzzle con las plantillas, a realizar un tatuaje y lo que me falta, que se borra el stencil porque no hemos delineado previamente, en otra sesión recortar la plantilla, cuadrarlo y demás. No soy muy amigo de eso, no digo que esté mal, muchos artistas de hecho lo hacen, pero a mí no se me da bien ese tipo de manualidades, no se me da bien encajar ese tipo de piezas, sobre todo en esto, en piezas complejas, porque este retrato, sobre todo el pelo, era súper complejo y preferí delinearlo todo.
Un delineado que como digo iba alternando entre un tono dark y un negro puro, jugando con la profundidad y la velocidad de mano. Si no estáis acostumbrados o no sabéis hacerlo, os recomiendo siempre que mejor delineéis con diluidas, ya que el negro puro, si no estáis muy confiados y lo domináis bien, delinear con él y a lo mejor lo oscurecéis más de la cuenta, luego no hay vuelta atrás. El pelo, por ejemplo, tenía sus famosas trenzas y estaba muy mezclado. Sin embargo, la parte de arriba, que iba a ser todo trenzado, preferí no delinearlo, como habéis visto en la plantilla, preferí dejarlo más bien luego a trabajarlo al aire con una Magnum, para tampoco fuera demasiado delineado todo lo que es el cabello. Y luego el fondo lo haremos un poco diluido, no será un negro puro, para poder darle también el pelo así tan enmarañado que lleva con los blanquitos. Voy alternando con una RL y una RS, dependiendo un poco de si quiero que tenga la línea más definición o sea más difusa. La RS lo bueno que me permite es que, aparte de delinear, puedo ir rellenando, sombreando ciertos huecos entre el pelo que me van a servir de referencia para el tema de luego crear el volumen. Hay gente que le gusta hacer este tipo de retratos como si fueran fotocopias, y otros que prefieren hacerlo más artístico y simplemente elaborar el pelo enmarañado, pero no ir mirando la foto y pelo a pelo hacerlo exactamente igual. Yo estoy a un paso entre unos y otros, es decir, a mí me gusta hacerlo lo más parecido y exacto posible a la fotografía, pero con el tiempo también descubrí que los pelos despeinados y enmarañados tampoco es que sea imprescindible que hagas cada pelo exacto a lo que es la fotografía, ya que lo importante de un retrato realmente, para mi gusto, para mi opinión, es la mirada y la expresión de la cara, y lo demás es muy secundario. Aquí ya empecé a sombrear con la 13 redonda Magnum de 0,30 porque también me permite así rellenar zonas más de negro. Si fuera 0,25, que es un tipo de aguja que se utiliza más para japonés, sería un sombreado muy suave, que también se utiliza mucho en realismo, pero el tema es que eso me obligaría a utilizar otra aguja o a perder demasiado tiempo en el relleno del pelo. El pelo, aunque la Guerza lo tiene muy rubio, en la fotografía estaba muy quemado por las luces, así que tuve que oscurecerlo un poco para darle más volumen y para que una vez que esté curado se notara que es pelo y que no es una mancha rubia, en plan una mancha de piel que apenas tiene lo que es trabajo o sombreado. Por lo menos es una decisión artística que yo me tomé, una libertad artística, y que creo que funcionó bastante bien. Aquí, como siempre, trabajo de abajo a arriba y de derecha a izquierda. Es una forma muy cómoda de trabajar, y sobre todo si sois diestros. Si sois zurdos, pues os recomendaría al revés, de izquierda a derecha, para que no ensuciéis demasiado con la plantilla la zona de trabajo. A la hora de sombrear la cara, siempre recomiendo sombrear con el tono medio y light. El dark en las caras, sobre todo de las mujeres, lo dejo de lado, porque el problema es que las caras de las mujeres, para que se vean bonitas y a la vez realistas, a mí no me gusta texturizarlas mucho ni oscurecerlas mucho, porque si no al final crean arrugas y las envejece demasiado. Entonces yo suelo utilizar un tono medio y un tono light, y lo que suelo hacer es saturar mucho. Aunque sí es verdad que en ciertas zonas o en ciertos trabajos, como es el caso, esta pieza tiene un gran contraste de luces, que prácticamente ni siquiera damos light, lo dejamos libre, y sombras muy marcadas, porque es un contraluz y ella está mirando de lado con el sol de mediodía, con lo cual las sombras de la cara nos podemos permitir ser un poquito más oscuras. Entonces, para aquellos que trabajáis el negro y sabéis trabajar en la profundidad, pues hay veces que trabajo el tono medio y luego doy de forma muy superficial paladas con un tono dark o negro para oscurecer ciertas zonas un poquito más, pero no pasarnos con ello.
A la hora de trabajar la nariz, por ejemplo, que es un fallo muy grande que tiene mucha gente, yo no delineo las aletas de la nariz. Lo único que va en negro en la nariz siempre son los orificios. Las aletas suelen ir o con un delineado muy suave en RS de medium, por ejemplo, o incluso un poquito dark, dependiendo, pero el volumen de la nariz lo trabajo con Magnum, siempre, al igual que el de los párpados. No os recomiendo para nada que marquéis líneas en los párpados, porque esto no es un dibujo de cómic, es una pieza realista y el realismo lo que tiene es que sobre todo son manchas. Si es verdad que podéis delinear, ya os digo, no quiere decir que mi método sea mejor. Como veis, esta textura que estáis viendo que saco con la Magnum se forma cuando trabajo de forma muy superficial, ¿vale? Con paladas que apenas rozan la piel y muchas pasadas. Decidí también oscurecerle, aparte de destacarle mucho más las pestañas, le oscurecí un poquito más las cejas, porque la verdad que la actriz Catherine Winnick tiene las cejas súper rubias, es una persona rubia albina de estas. Entonces, para destacar un poco más la mirada y el contraluz, pues las cejas, en vez de dejarlas muy rubias que se iban a confundir con la frente, preferí destacarlas un poco más oscureciéndolas, dándoles un poquito más de profundidad con el sombreado. Al igual que, por ejemplo, los labios, que preferí darle un contraste mucho más oscuro. Ya que la cara iba a ir muy clara, preferí que el triángulo de atención, el foco de atención, se centrara en los ojos, pasara por los orificios de la nariz y sobre todo en la boca, en los labios. Por eso vais a ver que de lejos los ojos y los labios son las zonas más oscuras del rostro de ella. Hay que trabajar también por zonas, como siempre os digo, e ir viendo un poquito cómo reacciona la piel. Si la piel se inflama más o se inflama menos, pues vamos cambiando de unas zonas a otras. Yo normalmente, como podéis comprobar, insisto mucho en las zonas y voy saturando, y sobre todo la saturación la trabajo en entramado. El entramado se utiliza mucho en el dibujo de cómic y se utiliza mucho para el tema del sombreado o crear volúmenes distintos, y es básicamente, aquí se traduciría en ir haciendo X, es decir, sombreamos en una dirección y luego en la siguiente pasada sombreamos en la dirección contraria, montándonos todo el rato creando cruces. De esta forma añadimos más pigmento, lo que es a la piel, y también nos aseguramos que todo esté mucho más saturado. Pero hay que tener cuidado porque podéis enseguida inflamar la piel o saturarla demasiado o crearla heridas. Entonces tiene que ser todo siempre muy suave en el realismo y crear la menor herida posible, ya que vamos a hacer muchas pasadas. Como veis aquí, estoy con la 3RS rellenando los huecos de la cota de malla, y de vez en cuando me he pasado a hacer la textura de los labios, los pliegues que tiene el labio inferior, y vuelvo a la cota de malla y paso un poquito al pelo y vuelvo a la cota de malla. Es decir, realmente no hay que seguir un orden. Y todo, por lo menos yo, mi forma de trabajo es más orgánica. Hay gente que primero aplica los negros puros y después el sombreado aplica los oscuros, los dark, luego todos los medium, luego todos los light. Yo prefiero ir por sectores e ir añadiendo tonos. Es un poco más caótico, pero es mi forma de trabajar y me he acostumbrado mucho a ella. El tema es ese, ir aplicando tonos. Aplico los negros puros y después ya voy por sectores aplicando todos los tonos unidos. Y según me va viendo, voy viendo la pieza en general, y según me va pidiendo la pieza voy oscureciendo ciertas zonas. De esta forma siempre consigo un alto contraste en mis piezas, que las hago, como sabéis todos, bastante oscuras, para que luego aguante bien el paso del tiempo y porque me gusta realmente, y es la forma que más cómodo me siento a la hora de trabajarlo. Como ya os he dicho, no significa que vosotros trabajéis así. Esto al final se basa en encontrar nuestra forma más que otra cosa, más que la de otros artistas, es encontrar la nuestra propia. A la hora de trabajar los párpados, como veis, aunque se ve ahí oscurito la parte del párpado de abajo, si os fijáis en el interior del pliegue del párpado es casi rojizo, y es porque he trabajado con un medium
y un light y de forma muy superficial, y a base de pasadas, como estoy haciéndolo ahora en lo que es el frenillo y demás, es como al final voy consiguiendo un poco con el arco de Venus, que se llama, voy consiguiendo un poco ese contraste y ese volumen en los pliegues que tiene la cara. A la hora del pelo sí se lo hice más oscuro, ya que la cara iba a ir muy clarita, para que destacara aún más el rostro en contraposición al pelo, ya que si le hubiera dejado el cabello súper rubio, utilizando solo tonos light o medium, sin apenas contraste, pues al final su rostro se perdería un poco en ello, que tampoco estaría mal, pero a mí me gusta más destacar por altos contrastes las zonas. Luego ya empecé con el pelo de arriba, que es el más problemático, ya que lleva toda la parte de arriba trenzada y es un poco complicado en esta imagen desgranar todos los pliegues que tenía el cabello. Entonces era importante tener un poco claro cómo iba el peinado y cómo son los volúmenes. Al principio lo primero que di fueron los pliegues de donde inician las trenzas, que son los que he delineado un poco para marcarme cuáles son las zonas oscuras y darle volumen. Aquí llevaba como un pequeño trenzado, por lo que vamos a marcar mucho el pliegue y luego dejar libres lo que es la zona calva, como yo digo, donde se la ve la cabeza y apenas tiene pelo. Los vikingos son muy característicos por este tipo de peinados tan revoltosos, trenzados y con nudos y demás. Por lo que era importante en el personaje, pues eso, el mostrar todo eso y sobre todo indicar arriba pues todos los moñitos, todos los nudos y todas las trenzas que tiene. Eso, como estáis viendo, lo hice con la Magnum y a base de sombrear de claro a oscuro, como todo el resto del trabajo. Entonces fui poquito a poco sombreando. Después, más adelante, veréis que lo definimos con la RS o la RL y oscurecemos un poco las zonas de intersección de una trenza con otra, pero al principio lo mejor es eso, es añadir todas las trenzas que tienen la cabeza, pues ir poquito a poco definiéndolas con la Magnum, pero que tampoco estén muy definidas, ya que están un poco más apartadas de lo que viene siendo la cara y tampoco es un elemento esencial de la figura que le tengamos que dar demasiado trabajo, ya que tampoco hace falta una definición 4K de lo que viene siendo cada trenza. Me quise centrar mucho más pues eso, en el rostro y sobre todo en los contrastes de las sombras que tiene por debajo del mentón, de toda la trenza anudada que tiene aquí, que tiene una trenza anudada en plan con nódulos y con algunas telas. Luego también la entrada del cabello yo siempre prefiero hacerla con la RS y luego sombrear un poco con el light o el medium de forma muy superficial justo el nacimiento del pelo para hacerlo más difuso, para que no esté definido. Lo peor que podéis hacer con el nacimiento del pelo es siempre definir con las RL, ¿vale? Porque queda muy antinatural, ya que el nacimiento de pelo justamente el cabello es muy fino y es justamente la zona más difusa del cabello. Entonces sería mi recomendación, claro. Luego ya ahí veréis vosotros cómo lo hacéis. Aquí ya veis que está bastante avanzado el trabajo. Es un trabajo que estuvimos unas 7 horas y media y la verdad que lo aguantó bastante bien. Al ser una técnica, la mía, muy suave, muy superficial, me exige más pasadas por la misma zona para conseguir el tono que busco y por tanto me exigen más horas de trabajo, pero sin embargo hace muy poco daño, lo que muchas veces he dicho en otros vídeos. Lo bueno de eso es que el cliente te lo aguanta mejor y aparte de eso, luego a la hora de hacer la foto la piel no está muy dañada, muy enrojecida ni muy inflamada, con lo cual tienes una foto casi como la tendrías una vez curado. De hecho podéis ver el resultado de este tipo de técnica con el emperador César que hice hace poco, el Cayo Julio César, que hace poco en nuestro Instagram subí una comparativa en la que subí la foto recién hecha y la foto con el tatuaje ya curado, y como veis ese alto contraste que le meto y la suavidad de la técnica
dan como resultado eso, que la pieza pues casi cuando vais a hacer la foto se asemeje mucho a cómo va a estar curado, y a mí por lo menos es algo que me funciona y me gusta bastante, así que si sentís curiosidad, probadlo a ver si se adapta mucho a vuestra forma de trabajar. En toda la zona de la izquierda de la cabeza, como todo lo tiene muy anudado y hay mucho contraste de zonas oscuras y claras, al igual que los huecos de la melena justo donde va a estar el borde, el fondo, como yo lo llamo, el borde, utilicé la 3RS, al igual que para darle un poco más de textura a lo que vienen siendo las cejas, un poco más de cabellos para tener más volumen. La 3RS o las RS en general a mí me gustan muchísimo para eso, para todo el tema de texturizar y los detalles y rellenar huecos pequeños que con la Magnum la verdad que se hace incómodo, o incluso si es muy pequeño como las pupilas de los ojos se puede hacer contraproducente. Yo siempre todo eso prefiero sombrearlo con las RS, pero siempre de forma superficial y poquito a poco. Tened cuidado porque son agujas muy agresivas que meten mucho pigmento muy rápido y pueden dañar enseguida la piel. El trabajo del cabello, como veis, me llevó bastante, y una vez definido todas las manchas, todos los contrastes, decidí con la 3RL de 0,25 añadir algo de textura rayando un poco para crear algunos cabellos, y sobre todo en las intersecciones de las trenzas de arriba darle un poquito más del aspecto de los cabellos. Eso lo hice con el tono dark y el negro puro y jugando mucho con la profundidad. No delineaba como pudiéramos delinear normalmente, más bien era como si estuviera con un lápiz trazando pelos, trazando cabellos de forma más superficial y sin marcar demasiado. A la hora del fondo utilicé un fondo con el tono medium o dark, en el cual me monté bastante sobre el pelo, ya que el pelo luego todo el cabello enmarañado lo definiría a base de utilizar el color blanco. ¿Por qué hice esto? Porque me di cuenta que para el fondo, el hacer como hacemos a veces, yo lo he hecho y otros artistas también, el rellenar de oscuro del fondo los huecos entre los cabellos, en este caso que ella está súper despeinada, aparte de ser una tarea colosal que va a llevar muchísimo tiempo y que realmente tampoco va a dar un efecto demasiado bueno, preferí montarme con el fondo con un tono mucho más claro sobre la zona del pelo y luego definir con el blanco las zonas, los cabellos que están sueltos y que están mucho más despeinados. A mí por lo menos me ha funcionado en este trabajo. Como siempre os digo, los trabajos cada uno es un mundo y a base de la experiencia es como vamos a ver realmente los resultados, y a base de conocernos a nosotros mismos conseguiremos saber discernir, saber distinguir un poco en qué trabajo utilizaremos qué técnica. Ya está bastante avanzado el trabajo, no os he añadido la parte esta del color porque se me fue un poco de las manos la cámara, pero aquí ya le añadí el color en los ojos, en la sangre, ya que como es habitual en mí trabajo blanco y negro, siempre con un toque de color, es lo que a mí me gusta. Y ahora ya sería el trabajo de los blancos. Como veis aquí justamente ya estoy añadiendo el cabello despeinado por arriba con blancos, que en este caso lo hice también con la RS y con un trazado con una mano muy lenta en cuanto a aplicación para darle tiempo al pigmento a introducirse bien y a trabajar bien todo el tema ese, y luego también la cota de malla o los brillos de los ojos. Espero que os haya gustado el vídeo como siempre y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!